Toda palabra inspirada por Dios es útil para enseñar, corregir e instruir. Tu palabra que ahuyenta mis dudas y que trae luz en la noche oscura. Bienvenidos a Palabra de Vida. Palabra de Vida. Un programa que nos hace reflexionar sobre nuestros motivos y actitudes. Nos revela lo que hay realmente en nuestro corazón y en nuestra mente. A partir de este momento, queda en la palabra Julián Covarrubias e invitados. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Ok, pues muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Estamos ya entrados en el tema que vamos a tratar esta noche es acerca de la redención. Hermano Miguel, te mandé el tema por el mensaje, ¿verdad? Y te dije, ¿qué opinas, verdad? A mí la palabra redimido, redención, es una palabra que a mí me encanta. Está en la Biblia y me gusta mucho. Abarca mucho de lo que Dios quiere con el ser humano. Hola, buenas noches, redescucha. Sí, como bien lo comenta, el término redimir, redención, es un término utilizado frecuentemente en el Antiguo Testamento, frecuentemente también usado en el Nuevo Testamento, y esto tiene que ver por el hecho de que Dios actúa, pero no solamente actúa en bruto, tiene un propósito bien concreto para actuar. Y vamos entonces a tratar de ver o tratar de conocer o poder profundizar sobre este término desde la luz y desde la perspectiva de la Biblia. Ok, podemos encontrar un texto así bien plasmado en el Nuevo Testamento, donde habla acerca de la redención, ¿sí? Por ahí está en el libro te lo mandé, ¿verdad, hermano? El de Sí. Efesios. Ok, voy a checarlo. Efesios capítulo 1, verso 7. Dice, aquí está. ¿Sí? Voy a leer puntualmente este texto. Dice, ¿en quién tenemos redención por su sangre? El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Bueno, usa el término redención. Sí, lo que yo investigué un poquito acerca de esta terminología, ¿verdad? Que pude yo concretar es lo siguiente. Me gustaría traer aquí mis notas. La palabra redención viene del griego apolutrosis, ¿verdad? Que significa soltar o dejar en libertad. Soltar o dejar en libertad. Hay que tratar también de poderlo nosotros rastrear desde el Antiguo Testamento. Este término, como habíamos dicho, es frecuentemente utilizado en el Antiguo Testamento. Tiene, podríamos decirlo así, una connotación un poco distinta, ¿no?, al del Nuevo Testamento, pero eso no quiere decir que signifique, ¿no?, que Dios en su propósito y en su plan sea totalmente algo distinto, ¿no? En el Antiguo Testamento, por ejemplo, podemos ver también redención en Éxodo, ¿no? Uh-huh. Y esto haciendo alusión al pueblo de Israel, ¿no?, cautivo, a los hebreos cautivos digamos, dentro del pueblo egipcio, y podemos ver que Dios hace la promesa de que va a redimir a su pueblo. Yo creo que la forma más sencilla para poder nosotros definir o explicar el término redención o redimir es simple y sencillamente como el acto de Dios que libera, que rescata, ¿no? Okay. En este caso estábamos hablando sobre el pueblo hebreo, ¿no? El pueblo hebreo siendo cautivos por los egipcios y Dios haciendo la promesa de que va a liberarlos, va a rescatarlos. Eso es redención. Entonces ya tenemos en una primera instancia, ya tenemos que es Dios actuando en favor de su pueblo, ¿no? Dios actuando en favor de su pueblo para liberarlos de un señor, ¿no? O sea, fíjense lo importante, desde el punto de vista de Éxodo, es que los hebreos son esclavos, son siervos de un señor, en este caso del faraón, ¿no? Entonces Jehová, viene, actúa en favor a este pueblo para
quitarles ese señor, ¿no? Digamos, desplazar ese señor y de alguna manera liberarlos de del deterioro, de la opresión, ¿no? Entonces, desde un primer momento, una primera instancia, podemos situarlo así desde el punto de vista de Éxodo. Ok, lo voy a leer textualmente, Sí. porque usa el término redimiré. Dice el verso, Éxodo capítulo 6, verso 5. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me han acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y los libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Yo creo que queda bastante claro, ¿no? O sea, había una opresión que el pueblo no podía liberarse por sí mismo. Eso hay que entenderlo. Porque eso nos va a dar luz cuando atendamos el término o el concepto de redención del Nuevo Testamento. Okay, sí. Es un pueblo que no puede liberarse, que no puede zafarse del yugo egipcio por sí mismo, y que eventualmente Dios tendrá que hacerse presente, ¿no? Okay. Entonces vemos un pueblo inoperante a un Dios operante y efectivo. Entonces podemos ver que la terminología que usa el griego es soltar, liberar, está correcto. Así es. Tanto desde el Antiguo como en el Nuevo Testamento prácticamente significa exactamente lo mismo. Redimir significa soltar, dejar ir. Y yo solamente haría la distinción que en el Antiguo Testamento redimir es frecuentemente o es más usado desde un punto de vista material. ¿A qué me refiero? A que de alguna manera el pueblo hebreo y después el pueblo judío, ante la opresión de sus conquistadores, ya sea los egipcios, ya sea Babilonia, ya sea etcétera, podemos ver que hay una liberación material, es decir, de pasar de esclavos a digamos a un pueblo autónomo, un pueblo libre. Una pregunta bien inteligente así, hermano. ¿Cómo te das cuenta que tú necesitas ser redimido? ¿Cómo te percatarías, cómo te darías cuenta que tú necesitas redención? ¿Cómo te percatarías? Podemos ver algunas señales en el Éxodo donde el pueblo de Dios estaba sufriendo, estaba dolido. Entonces, los efectos de sufrimiento, de la incertidumbre, ¿no?, de la desesperanza, son producto de ser esclavos de algo. Entonces, si uno está pasando por una circunstancia de desesperanza, de ansiedad, digamos, de no dominio propio, es decir, que no podemos nosotros controlar nuestras emociones, nuestros juicios, nuestros actos, podemos concluir de que somos cautivos. ¿Puedo poner un ejemplo? ¿Puedo poner un ejemplo referente a lo que yo me dedico? Casa de restauración. Hay adictos que en ese momento creen que controlan la adicción. Ellos no piden ayuda. Ellos dicen, es más, todo lo contrario, pelean por su vicio, roban por su vicio. Ellos están trabajando para su vicio. Pero tenemos otra contraparte. A los años hay personas que dicen, ¿cómo le hago para salir de esto? Creo que ahí está un claro ejemplo de una persona que necesita la redención. Es una persona que dice, me he dado cuenta que estoy oprimido, que estoy esclavizado, que estoy apretado y necesito salir de aquí. Y aquí es donde entra esta parte de quién te va a redimir. Y también uno concluye en que nuestras capacidades son muy limitadas y no son suficientes para poderse liberar uno mismo. Y el pueblo hebreo entendía eso, ¿no? Entendía que no podía. Por eso recurrían y en sus oraciones rogaban al Señor de que los liberara, porque eran conscientes de que no podían hacerlo ellos. Y yo creo que eso es un elemento muy importante al momento de que nosotros queremos salirnos de nuestra esclavitud, ¿no?, de nuestra opresión, porque cuando uno reconoce que no puede, que es insuficiente todos los esfuerzos que hacemos, ¿no?, uno tiene que necesariamente voltear a aquel que sí puede. Entonces yo creo que Dios en ese gesto se apiada, ¿no?, muestra misericordia, porque el pueblo está reconociendo su incapacidad y su necesidad de que Dios lo pueda liberar. De hecho, una terminología para que algo se pueda llamar redención,
tiene que darse por dos lados, según la terminología que yo encontré. Número uno, primero, la pregunta sería, ¿necesito o sientes que necesitas ser liberado? En este caso, a raíz de la esclavitud, dice que empezó a salir un gemido de los esclavos y que Dios escuchó el gemido de los esclavos y dijo, he escuchado el gemir. Y obviamente el gemir era eso, o sea, ¿hasta cuándo? ¿Quién nos podrá ayudar? ¿Habrá un Dios allá? Acordémonos que ahí en ese momento el pueblo hebreo todavía no tenía una experiencia directa con Dios. No, había una promesa por ahí. Era una religión ancestral, ¿no? En cierta manera, ¿no? Porque era una religión que había pasado por generaciones de algunos padres. Hay que recordar nada más rápidamente que ellos eventualmente se hicieron esclavos porque en un primer momento, ¿no? José se hizo mano derecha, por decirlo así, del faraón. Pero obviamente, como dice la escritura, esos nuevos gobernantes egipcios empezaron a olvidarse de lo que había hecho, digamos, el pueblo o los hermanos, ¿no? En representación del pueblo, y empezaron a tener miedo, ¿no? Pero podemos entender que tenían un concepto de Dios todavía. Sí, digamos que ahí sí podremos decir que tenían un concepto de Dios de boca en boca, por decirlo de una manera, ¿no? Sí. No había una revelación. Todavía no, en ese momento no. Escrita, como en el caso de los 10 mandamientos dados en el monte, pero ya había. Pero fíjate, aquí hay algo bien importante. Ellos creo que sí sabían a quién dirigirse, porque creo que sí había una transmisión muy clara. Claro. De ya no hacerlo a través de imágenes, no hacerlo a través de hecho había malos hábitos, en este caso idolatría, pues, en los demás pueblos paganos, que por cierto Abraham fue lo primero que abandonó cuando escuchó la voz de Dios. Él abandona eso y empieza a seguir a Dios, y ahí se fue transmitiendo la enseñanza. Sí, de hecho, uno de los grandes, de las grandes premisas de la religión hebrea era un Dios invisible. Okay. Entonces, esto no es digamos, no empieza en el Decálogo, ¿no? Cuando Jehová o el Señor se presenta a Moisés. Esto empieza desde que, como bien dice, se manifiesta a Abraham, ¿no? Porque Abraham incluso reconoce la invisibilidad de Dios. Por lo tanto, llega a la conclusión de que no necesita algún tipo de estatua o algo para adorar, porque Dios está en todas partes y es invisible, ¿no? Okay, entonces, aquí viene la primera pregunta. Para una persona, primero, dice, sacaré las cargas pesadas de Egipto. Es lo primero, quitar una carga. La pregunta es, ¿sientes que necesitas ser liberado? Y la tercera, para que se pueda llamar redención, es, yo necesito perder la esperanza de dar por mí mismo el pago de mi propio rescate. Si no, no se llama redención. Se podría llamar, por ejemplo, si nosotros armáramos para pelear entre nosotros mismos, se llama revolución. No sería redención. Redención sería que, no sé, el gobierno de México empezara a oprimirnos a nosotros y llegara a un pueblo más pesado y nos sacara. Sería un ejemplo como de redención. Entonces, cuando tú te sientes por ti mismo capaz... ¿Y a qué voy con esto? ¿A qué voy con esto? Es que a veces creo que precisamente por eso... Creo que muchos cristianos que su redención es mediática, porque a veces creen que es porque ellos entendieron la escritura, porque creen que es que no hay como ese descanso de decir toda la honra y la gloria a Jesús que me salvó, a Jesús que me sacó de donde yo estaba. La redención. Pregunta así como que hay algo en tu vida que necesites que tú sepas, que reconozcas en ese momento que has luchado y que no puedes. Porque precisamente eso es lo que Dios va a usar para que tú clames la verdadera redención. Si por ejemplo, hay que quizá un cristiano se une a una iglesia como un club social, me gusta, me la paso padre, todo eso, pero no hay frutos, tendríamos que ponernos a cuestionar si realmente esa persona ha sido rescatada completamente, ha sido redimida. Pero hay algo que Dios permite a veces, deja un aguijoncito a veces en algunas personas para realmente que le vuelan a pedir. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel sale, Dios manda a destruir algunos pueblos. Dice, pero estos pueblos déjamelos ahí. Porque posteriormente esos mismos pueblos Dios los usó para disciplinar a Israel, para que Israel volviera a pedir redención más adelante. Precisamente para que en el momento que él se sintiera como que somos el pueblo escogido y no necesitamos nada y se olvidan de Dios, Dios permitía que esos pueblos se volvieran a renumerar, llegaran y otra vez decían, Señor, ayúdanos. ¿Cuántas veces es la historia de Israel?
Muchas de las veces fue que los mismos enemigos se reagruparon y volvieron a conquistarlo, ¿no? De hecho, Babilonia no es que surge Babilonia, ¿no? En el momento de que Nabucodonosor llega a oprimir al pueblo judío, ¿no? Digamos, este caso que viene de la tierra de los caldeos, ellos ya estaban presentes desde, incluso podremos decir, desde que el pueblo hebreo se asienta en las tierras bueno, lo que hoy es el Palestina, ¿no? Y el sur y el norte de Palestina, ¿no? Entonces, ellos existían, simplemente se reagrupan, son... Como pasa en la historia, ¿no? Hoy vemos que Estados Unidos es una potencia, pero en un momento lo fue Inglaterra y a lo mejor en un futuro lo vuelve a ser Inglaterra, no lo sé. La historia es así y pasaba también el tiempo bíblico. Ahora lo que me suena, digamos, lo que me hace ruido sobre lo que está hablando en respecto a esta opresión, es que muchos cristianos incluso utilizaron, porque uso el término revolución, esto como una metáfora también para liberarse de los gobiernos, ¿no? Usar un tipo de revolución belicista, ¿no? Es decir, vamos a liberarnos de los burgueses, ¿no? Hay una de los lemas, ¿no? Vamos a liberarnos de la oligarquía, y se utiliza la narrativa de Moisés porque asemejan, sí. Y por ahí concretamente uno podría situarlos en lo que se conoce como la teología de la liberación. Ok. Y hay otra que precisamente nace en Estados Unidos. Hay una teología que le llamaban el Kingdom Now, que es el reino de Dios ahora, que era donde algunos pastores empezaron a organizar para entrar en los gobiernos. Ellos pensaban que el reino de los cielos era estableciéndolo de agarrar puestos gubernamentales y darle apoyo, así como el catolicismo llegó a tener poder económico, que también hubieron como un cuerpo. No progresó, un estilo de teocracia, ¿no? Sí, no progresó, de hecho. Bueno, es que las teocracias solamente florecen cuando se usa la fuerza. Ahí están los países musulmanes, ¿no? Pero realmente la perspectiva bíblica es que la redención tanto de los egipcios, en este caso del pueblo hebreo con los egipcios, y del pueblo judío con los babilónicos, era representar o aproximarse a la verdadera redención. Ok. Porque más allá de que pueda ser, y lo es, que cause opresión tanto un gobierno como una empresa, como la sociedad también, puede ser que también cause cierta opresión, hay otro elemento, o hay algo que ese sí es el rey de los opresores. Y no es alguien concreto en cierta, o sea, no es una persona, no es una institución, sino es algo que está en el ser humano, es su naturaleza, ¿no? Ok. Y se llama, pues, pecado. Ok. Pues, hermanos, aquí vamos a llegar a un punto, porque precisamente Jesucristo tiene un diálogo. Vamos a ver el diálogo que Jesús tiene, ¿verdad? Y que Jesús habla. Acordémonos que el término es, ¿verdad? Lo mencioné ahorita. Quiero volverlo a mencionar para no perdernos. El término que en griego aparece como... Bueno, ahorita lo encuentro, ¿sí? Aquí está. Es apolutrosis, que significa soltar o dejar en libertad. ¿Ok? Entonces, ya tomando este término, vamos a lo que dice el libro de San Juan, capítulo 8. El diálogo, yo creo que es uno de los más famosos para poder hablar de la redención. Aunque no se menciona la palabra redención. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Nótese lo que habla, lo que es la línea de lo que habla discípulo y la línea que habla libertad, ¿sí? Y dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le dijo: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, lo que me decía hace un momentito, y aquí yo veo que Jesús ya se mete a la raíz del problema de la humanidad, ¿sí? El pecado, y es esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Serán sueltos de ese poder, podemos traducirlo así, serán sueltos de ese poder, dejarán de estar bajo la opresión de ese poder. El pecado tiene un poder, hermano. Y yo creo que es el poder es el arma más intenso. Sí, que tiene el Satanás sobre la humanidad. Lo irónico es que ese poder que oprime al ser humano está dentro del ser humano. Y eso lo hace totalmente devastador. O sea,
pecado es el rey de los opresores. Y yo creo que esa es la línea que el Espíritu Santo llevó, ¿no? Dentro de esa revelación, en el hecho de decir, miren, sí hay pueblos, sí hay gobiernos, como les decía, sí hay instituciones, sí hay personas que oprimen. Pero realmente lo que verdaderamente oprime al hombre, lo que está en la cima de esa opresión es el pecado. Okay. Y no es que el pueblo de Israel haya desconocido lo que es pecado. Ellos sabían de antemano lo que es pecado, ¿no? Pero digamos, ese diálogo que tiene Jesús es muy, muy concreto, porque los judíos estaban apelando a Abraham. Uh-huh. Estaban diciendo, nosotros venimos de un linaje que nunca ha sido esclavo, ¿no? O sea, no cosa curiosa, porque estaban haciendo en ese momento esclavos de los romanos. Entonces ellos apelan a de que su nación surge a partir de la libertad. Pero lo que no entendían es que Jesús estaba hablando de una naturaleza que ya estaba, digamos, impregnada en cualquier hombre. O sea, eso no era, digamos, no era de desconocimiento público. Lo interesante de esto, hermano, es de que el judío pensaba tanto en una forma étnica y material, como habían dicho, como había dicho anteriormente, que se olvidó de profundizar. Por eso Jesús dice que ustedes son esclavos, y si la verdad, esas cuestiones son muy importantes, porque también hay que acordarnos de un diálogo que tuvo Jesús con Pilato sobre la verdad. Oh, sí, muy cierto. Y qué curioso que cuando también tienen ese diálogo, precisamente Jesús estaba cautivo. No, o sea, estaba siendo ese prisionero. Oprimido por el romano. Entonces, pero él dice que él es libre, ¿no? Y que él, si de alguna manera está así, es porque él quiere, porque él tiene libertad. Y ahí entonces entra el punto de que la verdadera libertad, nace del corazón. Cuando uno es libre, en el sentido, digamos, cristiano, es cuando Jesús puede vivir y habitar en tu corazón, para que desde el interior uno pueda ser libre. No es desde lo exterior, sino desde lo interior. 2 minutitos para interactuar con nuestros amigos que están en mensajes, por favor. Tenemos ahí saludos. Dice abrazos desde Phoenix. José Carlos Reyes, saludos a Surprise Phoenix. Que tenemos redención, bueno, es el texto bíblico que usamos. Saludos Estado de México. Renato, bendiciones, buenas noches a nuestro hermano. A ver, ¿quién más está por ahí? Vi un comentario por ahí. Saludotes, por ahí más. Aquí está, dice, bajo la obediencia dejamos un poquito más para arriba, creo, acá lo puedo leer. Sí, acá lo tengo. Saludos, hermanos, en la fe de Cristo que es nuestro Señor y Salvador. Buen tema, en donde la gracia de nuestro Jesús nos brinda la oportunidad de ser hijos de Dios, en vez de que vivamos bajo la obediencia. ¿De qué pensión aquí? Ajá. Obediencia y sacrificios, prácticas vanas, etcétera. Caminar bajo la libertad y el gozo, ¿verdad? Bueno, gracias. Jorge Porfirio García. ¿Quién más tenemos por ahí? Merino García, buen tema. Gracias, de verdad. Yo creo que todos los hacemos interesantes el tema. Entre todos lo vamos a interesante, porque no ahorita vamos a entrar a la médula más de lo que es el tema. Porque precisamente la redención tenemos que entenderla ahorita en ese momento. Ningún cristiano la tiene en su totalidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Todavía Pablo dice que también este cuerpo tenemos que abandonarlo para después ser revestidos de un tabernáculo, el cual es inmortal, ya no es corrupto, espiritual. Menciona cuerpo, se siembra cuerpo animal, resucita un cuerpo espiritual. Hay una redención que se está dando en los cristianos, y precisamente por eso los cristianos no tienen que dejar su vida personal, su vida devocional personal con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, porque esa redención se está dando. Y muchas veces hay cristianos que se desesperan. Quiero dar este mensaje de consuelo, porque Jesús lo habló bien claro. A veces se nos olvidan las palabras de Jesús, o no las leímos. Pero, por ejemplo, hay cristianos que dicen, hermano, pero yo veo que no cambio, yo veo que ya yo le clamo y hago ayunos y de repente vuelvo a caer en un pecado y esto. Aquí viene bien importante esto. Es bien importante que tú sepas que tú estás en un proceso de liberación. Ya fuiste justificado por la fe, dice Pablo, está sentado en lugares celestiales. Pero hay un proceso de santificación que se va en el cristiano, y que es bien importante que tú no dejes de clamar por una total redención que se va a dar ya obviamente a futuro. Ningún cristiano puede decir que está completamente redimido por totalidad. En el Espíritu sí. En el Espíritu sí.
Y para eso es para que no te confundas, porque luego dice uno, dice la parábola del sembrado, dice, el reino de los cielos es como una semilla que se pone, dice, y el sembrado se va y crece sin que él sepa cómo. No necesariamente te vas a dar cuenta cómo es que Dios te está realmente redimiendo en su totalidad, pero está ocurriendo y va a ocurrir. Y esto es por fe. Esa es la otra. Que tienes que dar cuenta que tienes que descansar en las promesas que Jesús dio. Así como dice que un día del pueblo a tierra serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Lo que dice del profeta Daniel. Entonces Jesús habla de la resurrección de los muertos. Entonces hay algo que se va a dar todavía a futuro, pero que ya se está dando. Es como el reino de Dios ahora, pero como que está avanzando. Y es donde los cristianos tenemos que tener calma y trabajar para nuestro Señor. Podremos decir que uno ya está redimido completamente desde el punto de vista legal, que es lo que afirma la cuestión de la justificación. La justificación se define principalmente donde que Dios te justifica, te declara justo. ¿Menciono un texto rápido? Sí. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ok, estoy de acuerdo con eso. Legalmente o de manera forense estamos totalmente redimidos. Ahora, hay una cuestión también que tiene que ver con la santificación, Okay. que es el proceso de que del Espíritu Santo que santifica al creyente. Y como bien dice el hermano, y como hemos visto de toda la narrativa del Nuevo Testamento, es de que la santificación es progresiva. Y como la santificación es progresiva, fíjense, puede haber estos tres escenarios. Uno, obviamente, es el avance, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? He dejado de hacer algunas cosas pecaminosas que Dios me ha ayudado. El otro puede ser también el estancarse, porque es parte de la santificación, es parte del proceso. Y la tercera, que a lo mejor muchos, que incluso he encontrado algunas de las personas que me han dicho, no, esto no es cierto, pero lo podemos ver también en la Biblia, y puedo poner muchos ejemplos de ello, es el retroceso. El retroceso también es parte del proceso de santificación. Uno a veces retrocede, uno piensa que ya había se había librado de algún pecado y vuelve a caer. Es que lo mencionaste un momentito. Y es que es importante que tomemos la Biblia como un total del consejo. Ya lo mencionaste un momentito. Es que ese sigue estando en nosotros. Nosotros como cristianos tenemos ya dos naturalezas. Cuando aceptamos a Cristo Jesús, tenemos la naturaleza espiritual. Ya a ti te duele pecar. Bueno, ¿cuál sería la señal de que tú estás liberado de ese poder? Porque el día que ese poder te llega a golpear, tú dices, Padre, perdóname, fallé en esto. Ya no pecas a gusto, ya no estás esclavizado, estás luchando contra ese poder ya ahora, y te mantienes en lucha. Yo creo que la diferencia de uno que no tiene a Dios, alguien que tiene a Dios, es que el que tiene a Dios lucha contra ese poder, le pegue, le gane, hoy lo venza o no, se va a levantar y siempre va a estar guerreando. El que no, va a decir, no, pues está bien, 3 amantes, qué suerte tengo, hasta le va a agarrar un sabor a su cuerda con que se está muriendo, ¿verdad? Le va a agarrar un saborcito bueno, como en este caso, estos fariseos que decían, nosotros nunca somos esclavos de nadie. Oye, no estás reconociendo el poder de lo que está hablando Jesús, que es el pecado. Entonces yo creo que la diferencia es a que el cristiano está peleando, está luchando. Yo creo que un cristiano se mantiene así, pues el Señor viene y se lo lleva. Mire, yo lo menciono, bíblicamente dice así, porque lo que esperamos es la redención del cuerpo. El alma ya es salva por medio de Cristo. Porque, mire, dice Romanos 8:23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, esperando. Estoy justificando lo que hace rato, porque ahorita mencioné unos términos que decir, ay, espérate, si yo me siento salvo, a ver, está muy bien, qué bueno, a lo mejor, pero si mañana tienes una falla, te vas a acordar de ese texto que te estoy dando. Y te va a ser para ti como el hermano Julián dijo eso, que podía fallar, la gracia. Ahí va el recurso de la gracia, que por gracia somos salvos, porque es imposible que tú como cristiano, miren, todos, aquí vamos a hablar de todos. Estamos en la casa del jabonero, aquel que no cae resbala. De pastores bajo, todos, alguna ocasión, aunque sean pastores lo que sea, han pecado o han hecho un pecado oculto. ¿Sí o sí? Sí o sí. Entonces no hay que vender un evangelio que como que, yo desde que tengo Cristo, yo ya nunca he volteado a ver a una mujer malamente. Yo ya nunca he deseado robarme a alguien. No, te voy a decir que no es cierto. Porque ese poder está allí todavía. Pablo habló de ese poder, la ley del pecado que mora en ti. Entonces no puedes decir que estás completamente en una redención total. No. Sí estás trabajando y por fe estás sentado en lugares celestiales.
Pero si no eres realista, vas a predicar un evangelio que el que llegue va a sentir una cara como diciendo, él va a decir, oye, aquí nadie peca, aquí nadie se confiesa. Eso es lo que ha hecho mucho cristiano en las iglesias. El hecho de no confesar vuestros pecados unos con otros. Debe de ser algo natural, hermano. Esta semana, la verdad, me masturbé, hermanos. Hermano, esta semana, la verdad, luché con esto. ¿Y qué sería bueno? Hermano, véngase, vamos a abrazarlo en el nombre del Señor. Y lo llenemos de poder. Vuelve a luchar contra eso, hermano. Es algo más real que es el evangelio que pensamos que es esa redención ficticia que existe de que, ay, aquí nadie nace nada, todo está bien. No es verdad. Todos están peleando, todos están luchando. Está hablando de algo que se está dando en el cristiano, en la persona. Yo peco, hermano, yo también se me van las cabras. ¿Sí? Entonces yo no puedo presentarte ante las personas y decir, no, hermano, mira, yo te hablo y yo, nada más tú pecas, pues yo no. Yo creo que, fíjese que voy rápidamente a tratar de poder hacer a ilustrar hasta esto. Calor hizo, hermano. Fíjese. Hasta calor hizo. No, es que... Fíjese, hermano, que yo he tenido problemas, ¿no? He tenido problemas cuando, como lo que dice, ¿no? Cuando dice... Respecto a, mira, es que uno ya cuando es cristiano ya no peca de la misma manera. Y la verdad es que yo siendo realista, cuando yo peco, yo sí peco de la misma manera cuando estaba en el mundo. ¿No? O sea, y entonces ahí yo tenía ciertos problemas, digamos, existenciales porque cuando a mí me enseñaban de esa manera decía, caray, pues entonces estoy del otro lado. Bye, ¿no? Pero entendí un versículo que a veces... Nos falta a lo mejor humildad, hermano, en poder leer a la Biblia, la palabra de Dios, con los ojos bien abiertos y de la manera más natural. Hemos sido muy escolásticos al momento de la Biblia. Pero fíjese lo que dice Jesús sobre la cizaña, ¿no? El trigo y la cizaña. Y cuando habla sobre los frutos. Un fruto satisface una necesidad. Uno puede decir que cuando realmente está en Cristo hay frutos, hay áreas que ya están satisfechas, ¿no? Por ejemplo, yo puedo perder mi trabajo porque me alcoholicé, en dado caso, pero ya tengo la satisfacción de que mi familia está ahí en Cristo y es un fruto que satisface esa necesidad de que mi familia sabe de mi incapacidad pues, por el alcohol, por ejemplo. Entonces, lo que Jesús está diciendo es que la persona que está en Cristo, o que está viviendo en el Espíritu, y la persona que no es aquella que puede tener incluso un fruto, pero ya hay ya hay áreas de su vida que lo satisfacen. Ir a la iglesia, por ejemplo, convivir con los hermanos, pero habla Jesús de fruto de trigo, lo que alimenta, es decir, esa es la analogía, ¿no? Esa es la, digamos, la moraleja, ¿no? Si lo queremos ver así, es que aquello que te satisface, realmente que te da plenitud, es porque realmente el Espíritu Santo está en ti. Claro, y miren, hay otro texto en la Biblia que habla así, y menciona un orden, dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hechos por Dios sabiduría, aquí viene, justificación, santificación y redención. ¿Qué más órdenes queremos entender? La redención está al final. ¿Sí explico? Pero está hablando. La justificación, ¿por qué? Porque la justificación está basada en un hecho, en una cuestión legal, como dice, justificados pues para con Dios, por medio de la fe, tenemos paz para con Dios. Y esto por medio de Jesucristo. Por medio de Jesús, no se puede de otra manera. Porque en este caso Él es el Moisés, libertador, así como aquellos por tierra, pero este caso, dice, en Adán todos mueren, en Cristo todos son vivificados. Es en el Espíritu. Cristo logra este poder, pero en el Espíritu completamente. Y por eso sí podemos tener... Bueno, como cristiano, si tú estás orando, claro que te vas a mantener siempre más limpio, no estimular tu carne. Si tú sabes, obviamente, que eres débil en cierta área, por ejemplo, en robar, no estés con cosas ajenas a solos. Yo, por ejemplo, en mi caso, llega momentos donde yo digo, Dios, estoy con mi familia, digo, Dios, gracias, estoy satisfecho. Okay. Y eso es un fruto. Pero en el mismo momento, digamos, ¿no? A lo mejor no en el mismo momento, pero a lo mejor un día después yo puedo, y digamos es una debilidad, yo soy muy, 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 muy mal hablado. Y alguno me va a ver y decir, este hermano a lo mejor no es ni cristiano. Pero realmente, cuando uno ve la Escritura, cuando uno ve lo que Jesús dice, es que hay cosas que Jesús me llevó a obtener esos frutos y que me dan satisfacción, que me dan plenitud, que satisfacen, digamos, mi hambre. Entonces... ¿Esto por qué lo digo, hermano? Porque no nos debemos tampoco afanar. Porque si nos afanamos por el hecho de decir, híjole, ya pequé por esto y híjole, lo disfruté como la primera vez. De hecho, te voy a decir una cosa, hermano. Es peligroso. El ser humano puede aprender toda la liturgia cristiana, hablar, apréndela toda y no serlo.
Al final de cuentas, el interior de la persona, es que la redención es interior. Porque, a ver, si hablamos de oración, los fariseos oraban. Si hablamos de ayunar, ellos ayunaban. Uno dijo que y ayunaba hasta 2 veces por semana. Yo esta semana ni ayunaba. Entonces, si hablamos en cuestión de diezmo, dice, yo doy diezmo de todo lo que gano. Entonces, si hablamos de eso, una persona puede lograr cosas esforzándose y teniendo ciertas disciplinas, pero probablemente Dios no recibe eso. Y es que otra vez vuelvo a la analogía, hermano. ¿Quién se esfuerza para comer cuando se está satisfaciendo de la comida? Que dice, ay, me cansé de comer, ¿no? Uno lo está disfrutando. Por eso es muy importante no llegar al punto de el legalismo, que es el hecho de no disfrutar lo que haces. Yo no veo que una persona se canse de tomar agua cuando tiene sed, o una persona se canse, como digo, de comer cuando tiene hambre. Lo haces de una manera tan natural porque te está satisfaciendo. Se satisface entonces, y para. Y exacto, ¿sí? Exacto. Entonces, ese es el punto que quiero ir. John Piper, que es un pastor ya de retirado, que fue de mi juventud uno de los pastores que más me ayudó. O sea, su lenguaje poético era para mí muy, muy revelador. Él decía que Dios es más glorificado cuando tú te deleitas más en Él. O sea, Jesús es glorificado en la medida que nosotros estamos satisfechos con lo que es Jesús y con lo que nos da. Y ahí entiendo el punto de que nosotros como cristianos tengamos frutos. Cuando nosotros disfrutamos a Jesús y disfrutamos lo que Jesús nos da, sea mucho, sea poco, sea poquito, sea más o menos, ahí está la clave, ahí está el fruto. Vemos dos personas, vamos a ver 2 personas. Dice que 2 personas subieron al templo a orar. Uno, fariseo, el otro era un gentil y publicano. El primero oraba y decía, Señor, te doy gracias porque doy diezmo de todo lo que gano, ayuno, etcétera, etcétera, y no soy como este publicano. Esta persona que está hablando aquí, dice Jesús, regresó igual a su casa. Pero dice que a un lado de él estaba uno que se golpea el pecho. Y ahí yo creo que ahí está la clave, hermano. Yo creo que la persona que reconoce su naturaleza exacta, sí va a pedir de todo corazón ser redimido por Dios. El que reconoce su naturaleza exactita. Y cuando llegas ahí, vas a llorar, hermanito. Vas a llorar cuando tú reconozcas tu naturaleza exacta, que tienes que decirle a Dios, Dios, me doy cuenta que si soy un pervertido, me doy cuenta que tenés, ayúdame, yo ni en mí está y ni quiero dejar ni siquiera mi pecado, pero si tú tienes el poder, ayúdame. Yo creo que ahí está una total redención, porque para que se complete una redención total tiene que ser una renuncia de que tú sepas que no puede salir de ti nada de liberación, tiene que venir un factor externo, un poder externo a sacarte donde estás metido. Entonces es reconocerlo, como bien lo dijiste ahorita. ¿Qué persona peca y peca disgusto? Los que pecan. ¿Te gusta pecar? No. Y entonces aquí es cuando la persona pide con ese corazón, pero con sabiendo su naturaleza exacta. Señor, te necesito. Mi naturaleza es esto. Es caer, es ofenderte. Tu naturaleza, Señor, es santificar, limpiar. Dame de tu naturaleza. Y entonces se hace una cuestión aquí. Como bien lo mencionaste, tiene que ser algo natural. Algo como yo creo que una referencia más grande es como el papá y el hijo. Me refiero a un hijo pequeño con su papá. ¿Cómo ve el hijo al papá? Lo está esperando, quiere pasar tiempo con él, quiere jugar con él. O sea, lo hace con una manera muy, muy natural. Entonces, la Biblia habla de eso. Precisamente que lo inicial que te consiste para que puedas empezar a relacionarte con ese Dios es que te haga su hijo. Y Jesús lo dijo, ¿verdad? Dice, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos. Si no eres hijo, no tienes esa capacidad de compaginar con Dios como un padre. Necesitas a Jesús para que te dé eso, pero obviamente a través de desear, ¿verdad? Ese cambio de naturaleza en tu vida, nacer de nuevo, pues como dice la Biblia. Yo siempre he dicho que yo soy un hijo de Dios de los más difíciles. O sea, pero soy hijo. Y eso es mi consuelo, ¿no? Y yo creo que usted ha visto muchos casos que incluso me atrevería a decir de que hay personas que están en el mundo de las adicciones y que a lo mejor han caído unas 5, 6, 7 veces y rezan en la iglesia. Y uno pudiera pensar... Porque están luchando. Y vale. Mira, yo soy de las personas que a mí, quien regresa, yo lo recibo, hermano. Siempre y cuando respete las autonomías de la iglesia, le dicen, ¿sabes qué? Te vas a quedar un tiempo aquí sentado. También que no llegue, que llego y denme el puesto de evangelista. No, a ver, hermano, cálmate un poquito, ¿va? Porque también ahí se ve que la persona no quiere. Me explico, hay gente que
como le digo, hay gente que conoce, hay gente, y peor tantito, hay gente que se los encuentra, hermano, ¿y usted que tiene un llamado? Mira, no tiene ni un llamado, en ese momento está mal esa persona. ¿Qué le vas a hablar de eso? Ayúdalo desde su naturaleza, donde él necesita una ayuda. Él necesita ser redimido. ¿Qué no lo ves que está aplastado? Y ahí uno puede ver que esas personas que regresan es porque han probado han tenido frutos y han probado el fruto y se han satisfecho. Entonces, cuando se vuelven a entregar, digamos, como yo una vez escuché en la radio de una hermana, no me acuerdo de qué iglesia, pero era la radio cuando estábamos allá, ¿no? De que caían con el sope, ¡tas! De trancazo, ¿no? Sí, él puede pasar, pero han reconocido que lo único que les ha dado verdadera satisfacción y plenitud ha sido Jesús. Y regresan. Y así a lo mejor están varios tiempos. Y yo la verdad eso aplaudo, porque ahí uno puede ver. Porque nadie puede regresar tantas veces. Porque uno siempre hace, yo creo que las preguntas, San Agustín decía que siempre hay que pensar bien. Hacen unas preguntas equivocadas. La pregunta no sería, es que él se ha ido muchas veces al mundo. La pregunta yo creo es, ¿por qué ha regresado tantas veces? Sí. Y desde ese punto de vista podemos ver la mano de Dios de que lo sigue llevando. A lo mejor y algún momento lo redima por completo. O sea, lo saque de esa adicción. O en su defecto, pues le surja algo, ¿no? Y que nunca pueda hacer. A ver, todos a lo mejor moriremos con algún pecado mayor o menor que nunca vamos a poder salir de él. Hay un testimonio de, creo que fue Ricardo Sherato. Que Ricardo Sherato era mundano, se hizo cristiano, se fue al mundo, regresó cristiano y se murió. ya no lo dejó regresar. Entonces, solo Dios sabe, hermano. Solo Dios sabe las personas. Hay gente que sufre porque dice, Señor, yo quisiera ser un cristiano exponencial. Pero fíjate que a veces esas personas puede ser que sean más honestas con ellos y por eso no quieran tener un compromiso real en la iglesia porque dicen, es que yo soy débil en esta área. Y siendo débil así, siento que me da temor servirle a Dios porque tengo esta debilidad en mi vida y... ¿me explico? A veces puede ser un factor también. Gente honesta que diga, yo por eso no quiero comprometerme porque soy débil todavía en esta área, fallo mucho, ¿sí? Pero por lo menos aquí quiero estar, hermano. Me da permiso de hacer una visita en su iglesia, quiero ven, y ven, yo le puedo decir, ven. Y es más, yo soy de los que motivo, busquen, vayan a las iglesias, aunque no estén bien entregados, date una vuelta, no te hace mal escuchar la palabra de Dios. Busca tu salvación, búscala todo el tiempo y espera que tu Redentor te salve, te libere de ese poder el cual te ha estado oprimiendo. Y pues podemos ir sacando conclusiones, hermanos, todo el tema, bueno, estaba para más largo, la verdad, yo aquí me faltan como 4 citas, pero es importante que abordemos a Dios desde nuestra naturaleza exacta, ¿sí? A ver, yo estoy seguro que el pueblo de Israel fue escuchado porque Dios dice, se la pasan pidiendo liberación. Ya no aguantan más a los egipcios. Los oprimen, están hasta... ¿Me explico? Están pidiendo de verdad quieren ser liberados. Pero una persona que dice, Señor, libérame, pero con la caguama en la mano, yo no creo que ocupe ser liberado. Está todavía ahí, quiere estar. Bueno, yo le diría, sigue tomando, hermano, a gusto, un poquito más. De hecho, la iglesia dice que el que se ensucia más. Entonces, yo creo que sí necesitas llegar a un punto de decir, necesito clamarle a Dios para ser liberado. Creo que necesitas eso en tu vida. De ahí es donde mucha gente dice que hay gente que saca esta frase muy bien usada, cuando dice, tiene que tocar fondo. Creo que de ahí viene esa frase. Hasta que pegue bien, va a pedir la ayuda de verdad, bien. Mientras va a decir, no, ya ahora sí quiero cambiar y así. Pero es porque no quiere que se vaya la mujer o no quiere perder el trabajo. Pero ahí está esa fuerza todavía, que él no lo ve como un esclavizador ni como alguien que lo está aplastando. Lo ve como algo que los demás no me entienden y que yo no quiero dejar de hacer. Si uno no puede salir del pecado, digamos, usando a Jesús como instrumento. Uno debe querer y anhelar salir, digamos, de liberarse por el mismo Jesús. Y es que ese es el problema, hermanos. Yo creo que y esas son mis palabras finales, ¿no? Si tú y yo, todos nosotros fracasamos en el mismo pecado, es porque yo creo que nuestra afronta, ¿no? Nuestro enfrentamiento, nuestra confrontación al pecado ha sido por una motivación no bíblica. ¿Cuál es, digamos, lo que nos debe llevar a querer salirnos del pecado? Es por amor a Jesús, por Jesucristo, porque Jesús nos dio todo por medio de su gracia, que no se puede pagar con nada en el mundo. O sea, ni siquiera es por gratitud en el sentido, digamos, muy comercial, humanamente hablando, sino simplemente es decir, Jesús anhela y quiere que yo me parezca a Él.
Pero a veces queremos salir del pecado porque, híjole, como bien dice, si no me salgo de este pecado, yo no puedo entrar a cierto ministerio. Y es que este es mi sueño, y es que este es mi sueño, y si no se hace, entonces quiero salir del pecado. Oye, es que no me quiero salir del pecado, me quiero salir del pecado porque quiero recuperar a mi esposa o a mi esposo, a mis hijas. Exacto. Suena, digamos, yo en última instancia no trato de hablar, digamos, a Jesús como instrumento que lo pueda hacer, como hemos dicho muchas veces, regenerar todo tu entorno, toda tu persona, pero si queremos ir a la raíz, ser radicales, realmente debe ser solamente por Jesucristo. Porque nosotros queremos estar con Él, y estar con Él es estar precisamente ser libres. Ok, bueno. Soltar, dejar ir, ese es el término redención en su totalidad. Dios quiere soltarnos y dejarnos ir y quitarnos la opresión del pecado sobre nuestra vida. Jesús dice, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si este mundo puede ser redimido por alguien, es por Jesucristo. ¿Qué le puedo decir a mis hermanos que ya están banquémonos en la lucha, en la batalla contra el pecado? Si el enemigo te tumbó esta semana o ayer y tú me estás escuchando, levántate con más fuerzas, pídele a Dios, lléname de tu espíritu, hazme no ser tan confiado contra este poder tan engañador que es el pecado. El pecado tiene su sabiduría, el pecado es un poder muy fuerte. Jesús nos liberó de nuestros pecados. Por fe estamos sentados en lugares celestiales. Mantengamos esa lucha con honestidad, con humildad, reconociendo nuestra naturaleza. Si tenemos que no pasa nada, si yo tengo que decirle a mis líderes, déjenme descansar un poco, necesito pasar tiempo con Jesús antes de seguir trabajando en la obra aquí. Creo que me estoy haciendo más activista que adorador. Creo que hay muchas maneras de que ser honesto y volverte a llenar de esa fuente de agua viva, porque puede pasar. A las iglesias Apocalipsis les pasó que se despegaron por ciertos activismos, pero Jesús les decía, tienes que hacer esto. A aquel le decía, tú haz esto. A aquel le decía, vuelve a tu primer amor, y así. Dios, Él nos quiere siempre tener con Él. Sabe que está tratando con seres humanos, pero también estamos conscientes que estamos tratando con un Dios poderoso, misericordioso, amoroso, y que está trabajando para redimir en su totalidad a toda la creación, que toda la creación gime, y en su momento Dios nos dará una libertad por completo. Y no te preocupes, que un día le adorarás a Dios como tú quieres, al 100%, como tú lo has querido en tu corazón, como yo lo quiero. A veces decimos, Señor, como quisiera darte más, pero esta ley que está en mí, que mora en mí, no me permite. Y Dios, que conoce tu corazón, te dará la gracia para que tengas éxito en tu familia y con tus hijos y en tu ministerio. Que Dios les bendiga, que Dios les fortalezca. Y si Dios quiere, nos escuchamos el próximo lunes por esta misma estación, 105.1 FM, Radio Vida. Bendiciones.